El juego del alfil, de Andrés David Cuevas y María Fernanda Medrano. Prefacio. En tiempos de opresión y de colonia, con el fin de publicar los derechos del hombre y difundir los ideales de libertad y justicia, dos caballeros masones, don Antonio Nariño y don Luis de Guió, inician en Colombia la primera sociedad secreta. Tras conquistar la independencia, los hermanos masón, héroes de la nación, los generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, se dividen en una crisis de poder que conduce en el año de 1828 a la llamada Conspiración Septembrina. A pesar de esta pugna sin fin, y de la ambición que corroe sus ideales, 200 años después, los masones continúan moviendo en secreto los hilos de la nación. Primero, el golpe de las olas rompiendo contra el arrecife se escuchaba en la distancia. El mar embravecido hacía eco. Una larga y serpenteante costa se vislumbraba desde lo alto del risco. Todo estaba rodeado por una pesada neblina gris que convertía el lugar en una escena lúgubre, acompañada por una llovizna que acentuaba el momento. En la punta del risco estaba parado un hombre, atractivo quizá, con un aire soñador, casi melancólico. Sus ojos cafés estaban entrecerrados por la lluvia, pero permanecían, impacientes, sobre la lejanía, como llevados por los recuerdos. Ese hombre era Alejandro Santos, y ese día, una vez más, su vida se ponía en juego. Alejandro llevaba años luchando contra el destino, intentando entender qué se suponía que debía hacer con su vida. Día tras día, durante un par de décadas, se había hecho esa misma pregunta. Cada día encontraba una respuesta diferente. Ahí, en ese arrecife embravecido, una imagen muy clara vino a su mente. La imagen del día en que todo había cambiado. Sus ojos se tornaron traslúcidos, mientras se veía a sí mismo corriendo por un estrecho camino repleto de árboles. Pero incluso él podía reconocer lo que lo diferenciaba de ese joven, porque, aunque sus ojos seguían siendo los mismos, ahora carecían de esa felicidad que 20 años atrás le caracterizaba. Alejandro intentó sonreír, recordando el momento en el que había sentido toda la gloria al alcance de su mano. Pero una nueva imagen llegó vagando de sus recuerdos. La imagen de otro joven corriendo a su lado, y lo que jamás olvidaría. La enfurecida disputa. Casi instintivamente Alejandro bajó la mirada hacia la palma de su mano derecha, donde relucía una terrible quemadura, pero con una clara forma. Un pentagrama, una escuadra y un compás. La marca masona. «Hermano», se escuchó decir a sí mismo. «¡Ayúdame!». Regresó la mirada al horizonte y se perdió una vez más en ella. Mientras su cuerpo temblaba ligeramente, el mar chocaba contra los arrecifes aún más brutalmente. Un hombre de unos 70 años caminaba hacia él. Estaba vestido con un perfecto traje de paño. A pesar del calor, un delantal de terciopelo rojo se ajustaba a su cintura, y de su cuello caía un pesado medallón de oro blanco. La forma era bastante singular, muy parecida a la marca que Alejandro llevaba en su mano. Una escuadra y un compás, pero sin el pentagrama. La presencia del hombre era magna, pero muy benévola. Alejandro lo miró. «Cano, ¿ya es hora?». El hombre asintió con la mirada. Alejandro miró hacia una planicie donde 57 hombres, vestidos igual que Cano, los esperaban. «Ya es hora. Pero recuerda, si no ganas hoy». Alejandro se acercó al hombre y puso una mano en su hombro. 20 años atrás Alejandro jamás imaginó estar en esa posición. 20 años atrás, en aquel risco, pensó tenerlo todo. Tenía un brillante futuro por delante y un anhelo mayor a cualquier cosa. Alejandro Santos era hijo de Diego Santos, un acaudalado hombre de negocios y una figura importante en la sociedad nacional, que, además, era el gran maestro de la gran logia masona. Su vida desde pequeño estuvo marcada por un destino del que no podría huir y del que, aún más importante, no quería huir. Había crecido bajo la guía de su padre, con el sueño de un día convertirse en él, de guiar la sociedad y darle un esplendor grandioso, más grande aún, que el que su padre le había dado. Alejandro era el hijo mayor del matrimonio Santos. Su hermano era Julio César, tan solo un par de años más joven. Eran
Sample complete. Ready to continue?